Con una historia marcada por momentos de sufrimiento y brutalidad extremos, durante sus miles de años en nuestro mundo, la humanidad ha sido testigo de innumerables actos de crueldad que nos hacen reflexionar hasta el día de hoy sobre si existen o no límites para la maldad humana. Y es con esto en mente que hemos preparado una lista de algunas de las formas de castigo más crueles y perversas practicadas a lo largo de la historia para presentarlas en el vídeo de hoy, 20 peores torturas en la historia de la humanidad. Toro de Phalaris. Y abriendo nuestra lista de torturas crueles de la historia de la humanidad se encuentra un dispositivo que puede definirse como extremadamente angustioso y tenebroso, el Toro de Phalaris, una dolorosa máquina de tortura y ejecución que data del siglo VI AC en Sicilia, región histórica de Italia. Atribuida al tirano Phalaris de Agrigento y al artesano Perelou de Atenas, esta máquina era una esfinge de bronce hueca con forma de toro. La víctima era colocada en el interior del toro, que se calentaba con un fuego situado debajo, lo que hacía que la persona que estaba dentro sufriera terriblemente por el calor extremo. Además, el diseño del toro incluía un sistema que hacía que los gritos de la víctima sonasen como los mugidos del animal, un detalle macabro que reflejaba la crueldad de este sistema de tortura. Según la historia, Perelou, inventor del toro, fue la primera víctima introducida en su interior para demostrar su funcionamiento a Phalaris, pero fue retirado con vida y arrojado por un acantilado para morir. Curiosamente, según la historia, en un giro del destino, Phalaris, el tirano responsable de ordenar la construcción de esta máquina de tortura, acabó siendo ejecutado en plaza pública dentro de ella después de una rebelión de su pueblo contra su tiranía. Empalamiento. El empalamiento es un tipo de tortura y ejecución sumamente cruel que fue muy utilizado por diversas civilizaciones de todo el mundo, especialmente en Arabia y Europa. Este método de tortura se utilizaba para castigar diversos delitos, como la traición, la rebelión o el asesinato, y consistía en introducir una estaca a través del cuerpo de la persona torturada, que podía introducirse por el ano, la vagina o cualquier otra parte del cuerpo. La víctima solía ser atada o inmovilizada antes de que se le introdujera la estaca en el cuerpo, lo que provocaba una agonía indescriptible a medida que la estaca atravesaba los órganos vitales, causando un dolor intenso, hemorragias internas y daños irreversibles, en los que la víctima solía experimentar náuseas, vómitos y dificultad para respirar, hasta que finalmente llegaba el momento de la muerte, que en este caso era una liberación del insoportable dolor. Tortura con ratas. A lo largo de la historia, las personas siempre han sentido miedo y repulsión por las ratas, tanto porque transmiten enfermedades como porque son consideradas verdaderas plagas, sobre todo cuando se encuentran en grandes cantidades, y son capaces de generar enormes pérdidas o daños, especialmente en la industria alimentaria. Pero no hay que olvidar que las ratas son roedores, y si eso no te parece aterrador, quizás después de conocer la siguiente tortura con estos animales cambies de opinión, y es que la tortura de ratas, como se conoció popularmente, era una práctica que consistía básicamente en colocar una rata viva en el vientre de la víctima, atrapada dentro de una jaula o cubo metálico para que no pudiera escapar, y luego aplicar calor, normalmente en forma de carbón o hierro caliente, a esta estructura. De este modo, cuando la rata intentaba escapar del calor, mordía y arañaba la piel de la víctima, causándole dolor intenso, hemorragias y, en algunos casos, infecciones graves. En casos más avanzados, el animal llegaba a perforar la piel y los órganos de la persona torturada en un intento de escapar del calor, a menudo incluso saliendo por la boca de la víctima, lo que inevitablemente la llevaba a la muerte. La tortura con ratas causaba un sufrimiento extremo e inimaginable a la víctima, tanto física como psicológicamente, y era una práctica utilizada a menudo para obtener información o incluso confesiones falsas o dudosas, ya que la víctima, presa de un dolor atroz, decía cualquier cosa para acabar con la tortura. Sierra. Ahora vamos a hablar de un método de tortura con un proceso más sencillo de entender, pero que no por ello es menos terrorífico. Hablamos de la tortura popularmente conocida como sierra, un horrible y cruel método de ejecución en el que la víctima solía ser atada o amarrada a una estructura de madera, con la cabeza hacia abajo, y luego comenzaba a ser cortada por la mitad, normalmente empezando por las partes inferiores y avanzando hasta la cabeza. Como probablemente ya habrás imaginado, esta práctica causaba un dolor atroz y un sufrimiento inimaginable, y en muchos casos, para aumentar aún más el sufrimiento de la víctima, los torturadores podían ralentizar intencionadamente sus movimientos, prolongando la tortura durante horas, de modo que la muerte solía producirse solo cuando la sierra alcanzaba el pecho o el abdomen de la víctima, causando daños mortales en órganos vitales. Caballo de madera.
El caballo de madera era un instrumento de tortura medieval utilizado para castigar y humillar a sus víctimas. Su estructura, sencilla y brutal, consistía en un caballete de madera de forma triangular con un borde afilado en la parte superior. La víctima era obligada a sentarse en el borde con las piernas abiertas y el cuerpo suspendido en el aire, soportando todo su peso sobre los huesos pélvicos y los genitales. Similar a la tortura con ratas, el caballo de madera se utilizaba a menudo para obtener información y confesiones de los prisioneros, infligiéndoles un dolor terrible. La tortura podía durar horas o incluso días, dependiendo de la resistencia de la víctima y de la crueldad del torturador y, en muchos casos, para empeorar la tortura, se ataban pesas a los tobillos de las víctimas, lo que obviamente hacía que las consecuencias del caballo de madera sobre la salud de las víctimas fueran aún más devastadoras, provocando la muerte en la mayoría de los casos. Tortura del bambú. La tortura del bambú es otro horrible método de tortura y ejecución que se afirma que se utilizaba en países de Asia Oriental y Meridional como China, India y Japón. Mucha gente desconoce que el bambú es una planta de crecimiento extremadamente rápido, ya que algunas especies crecen hasta 1 metro en solo 24 horas, y esta tortura está directamente relacionada con este factor. Y es que, según los relatos, la tortura del bambú consistía en atar a la víctima a un brote de bambú en crecimiento, de modo que a medida que el bambú crecía, acababa atravesando el cuerpo de la víctima, perforando órganos y tejidos en el transcurso de días o semanas, causándole una muerte lenta y dolorosa. Tortura de la gota de agua. A diferencia de los otros métodos de tortura que hemos visto hasta ahora, la tortura de la gota de agua no se centraba principalmente en infligir daño físico al torturado, sino que era extremadamente eficaz para causar daño psicológico. Se ataba o inmovilizaba a la víctima para que permaneciera inmóvil y, a continuación, una gota de agua fría y constante empezaba a gotear sobre su cabeza, normalmente en la zona del entrecejo. El ritmo de las gotas solía ser lento, irregular e impredecible, lo que intensificaba el sufrimiento de las víctimas, que desarrollaban una intensa ansiedad al tratar de anticipar el siguiente goteo. De este modo, aunque no parezca un tipo de tortura tan intensa y cruel, la tortura de la gota de agua provocaba efectos psicológicos devastadores, con factores como el sonido incesante del agua que goteaba, la sensación de impotencia y la privación de sueño que causaban efectos de estrés extremo, ansiedad, paranoia y alucinaciones. Y todo esto podía ser aún peor en los casos en los que la víctima estaba convencida de que el agua que goteaba sobre su cabeza podía estar envenenada, por ejemplo, generando así aún más angustia, miedo y sufrimiento en la persona torturada, que temía los posibles efectos del veneno, aunque en realidad el agua fuera pura y no contuviera nada nocivo. Cuna de Judas. Conocida como cuna de Judas, este cruel y terrible instrumento de tortura, utilizado sobre todo durante la Inquisición española, era un artefacto piramidal de madera o metal, con una punta afilada en la parte superior. La víctima era atada y obligada a sentarse en la parte superior de la pirámide, con la punta afilada penetrando en sus orificios corporales. La tortura se intensificaba gradualmente bajando a la víctima más y más sobre la punta, causando un dolor insoportable, laceraciones y hemorragias. Además del dolor físico, la cuna de Judas infligía humillación, sufrimiento psicológico, traumas duraderos y, como se puede imaginar, en los casos más avanzados, la muerte. Doncella de hierro. Otro dispositivo especialmente diseñado para generar dolor y sufrimiento extremos durante el proceso de tortura, la doncella de hierro. Aunque su uso es cuestionado por algunos historiadores, la doncella de hierro se ha convertido en uno de los mayores símbolos culturales de tortura de la historia. Se trata de un sarcófago de metal, generalmente con forma de figura humana, con el rostro adornado con apariencia de mujer. La víctima era aprisionada en el interior de este artefacto, y las puertas se cerraban presionándolas contra unos pinchos afilados colocados en las paredes interiores. Estos pinchos variaban en tamaño y forma, perforando distintas partes del cuerpo, y solían estar colocados de forma que no golpearan directamente los órganos vitales de la víctima, lo que prolongaba aún más el proceso de tortura, ya que la persona torturada podía pasar horas o incluso días con estos pinchos penetrando en su cuerpo, provocándole una muerte lenta y dolorosa. Tortura blanca. Al igual que la tortura de la gota de agua que ya te hemos mostrado, la tortura blanca también es un tipo de tortura psicológica que tiene como objetivo privar y aislar completamente al prisionero, causándole en la mayoría de los casos graves daños psicológicos irreversibles. Imagina algo sencillo en tu mente y responde con sinceridad, ¿cuánto tiempo crees que podrías pasar sin hablar con alguien? O, si le parece fácil, ¿cuánto tiempo puede estar sin utilizar el teléfono móvil? Tenemos que admitir que en este punto las cosas ya parecen complicarse, ¿cierto? Ahora
Ahora imagina que te colocan en una habitación completamente blanca, cama blanca, inodoro blanco, mesa blanca y paredes blancas. Y no olvidemos que la ropa que lleves también debe ser blanca y que la comida que te sirvan también lo sea, con platos y cubiertos también blancos. Y en eso consiste básicamente la tortura blanca. Obviamente, ni siquiera hace falta mencionar el hecho de que, durante esta tortura, el condenado no podía comunicarse con nadie, y mucho menos utilizar un teléfono móvil o un dispositivo de comunicación similar. Por último, el torturado podía pasar días, semanas o incluso meses en esta situación, completamente privado de cualquier tipo de interacción o contacto con el entorno exterior. Por si fuera poco, el torturado era también incapaz de tener noción alguna del paso del tiempo, dado que las comidas se servían a horas aleatorias, precisamente para crear confusión mental y evitar que contara los días que permanecía retenido en la habitación. Pues bien, después de todo esto se puede imaginar lo perjudiciales y abrumadores que eran los efectos de la tortura en la sala blanca, donde los torturados estaban completamente privados de cualquier otra cosa que no fuera su propia mente, que en la mayoría de los casos acababa deteriorándose rápidamente. Aplasta cabezas. Volviendo a las torturas físicas, ahora es el momento de hablar de otro cruel y aterrador dispositivo de tortura, el aplastacabezas. Muy utilizado durante la Inquisición española, el aplastacabezas era un dispositivo capaz de causar dolor y daños irreparables, y consistía en un casco unido a una barra sobre la que se apoyaba la barbilla de la víctima. Al girar lentamente un tornillo situado encima, se ejercía presión sobre el cráneo de la víctima. Esto permitía a los torturadores destruir las arcadas dentales y las mandíbulas. Y si la tortura no cesaba, los globos oculares saltaban y el cerebro se destrozaba con el cráneo. La mayoría de las veces, el objetivo principal del aplastacabezas era obtener confesiones o información de las víctimas mediante un dolor atroz, pero en otros casos también se utilizaba como forma de castigo público, sirviendo de terrible advertencia a quienes se atrevían a desafiar a las autoridades. Potro. El potro era otro cruel y sádico instrumento de tortura utilizado durante la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Consistía en una estructura de madera, normalmente en forma de mesa, con rodillos en cada extremo. Las víctimas eran atadas con las muñecas y los tobillos atados a los rodillos y, mediante un sistema de cuerdas y poleas, estos rodillos giraban lentamente en direcciones opuestas, estirando el cuerpo de la víctima de forma brutal. Como en otros casos que hemos visto, el principal objetivo de este método de tortura era arrancar confesiones de las víctimas, a menudo mediante falsas promesas de liberación en caso de admisión de culpabilidad, y el resultado de ser estirado en este dispositivo solía ser la dislocación de los codos, muñecas y talones de la víctima. Además, los músculos y los órganos internos también podían estirarse hasta romperse, y bastaba un breve periodo de tiempo de tortura en este dispositivo para que el interrogado quedara mutilado de por vida o, en muchos casos, incluso muerto. Crucifixión. La crucifixión es probablemente el método de tortura más conocido de esta lista, debido a la crucifixión de Jesús de Nazaret por los romanos. La víctima solía ser azotada antes de la crucifixión, lo que le causaba heridas profundas y hemorragias, y luego era obligada a llevar su propia cruz hasta el lugar de ejecución. Al llegar al lugar, la víctima era desnudada y colocada en la cruz, clavándole largos y afilados clavos en los pies y las muñecas o en las palmas de las manos, atravesando huesos, tendones y músculos. Con la víctima clavada en la cruz, se elevaba la estructura, suspendiendo el cuerpo en el aire, de modo que el peso del cuerpo causaba un dolor insoportable en las articulaciones y los músculos, y la respiración se hacía cada vez más difícil. La crucifixión era un proceso lento y agonizante, que podía durar horas o incluso días, y la víctima sufría sed intensa, hambre, dolor y agotamiento extremo, sufrimiento que se intensificaba aún más por factores como la exposición al sol, el viento y la lluvia. Cuando finalmente llegaba la muerte, servía como alivio del sufrimiento, y normalmente se daba por asfixia, causada por una combinación de dolor intenso, dificultad para respirar y agotamiento. Pera de la angustia. La pera de la angustia era otro horrible artefacto de tortura medieval utilizado para castigar a las víctimas, principalmente homosexuales y mujeres acusadas de delitos como adulterio, herejía o brujería. Fabricada generalmente en metal, su diseño se asemejaba al de una pera, con 4 segmentos afilados que se abrían y cerraban mediante un tornillo o manivela. Así, durante el proceso de tortura, la pera de la angustia se introducía en la vagina, el ano o la boca de la persona torturada y comenzaba a expandirse gradualmente, causando un dolor inmenso, laceraciones y daños irreversibles en la boca o los genitales de la víctima. Escafismo.
El escafismo era un método de tortura y ejecución que consistía en aprisionar a la víctima entre dos embarcaciones de madera, normalmente barcos, con los miembros y la cabeza expuestos a través de agujeros. A continuación, el condenado era alimentado a la fuerza con leche y miel hasta que empezaba a sentir náuseas. Después, se cubrían también la cara, los pies y los brazos de la víctima con la misma mezcla de leche y miel y se la dejaba expuesta al sol. Este proceso se repetía durante varios días, y tenía como objetivo que la víctima vomitase y defecase, atrayendo a insectos y otros tipos de animales que empezaban a comérsela viva durante días o semanas hasta que inevitablemente moría. Todos estos factores han hecho que el escafismo sea considerado hasta la actualidad como una de las peores y más macabras formas de tortura de la historia de la humanidad, ya que además de padecer de hambre, deshidratación, infecciones graves, putrefacción de la piel y el ataque incesante de insectos y otros animales, este lento y doloroso proceso de muerte seguía provocando una agonía extrema en los condenados que pasaban sus días esperando y siendo plenamente conscientes del proceso de descomposición de sus propios cuerpos. Desgarrador de senos. Otro cruel y brutal método de tortura que nos hace preguntarnos, ¿existen límites para la maldad humana? Hablamos del desgarrador de senos, un terrible instrumento de tortura utilizado durante la Edad Media, consistente en unas tenazas de hierro con 4 afiladas garras convergentes, diseñadas para arrancar los senos a las mujeres condenadas y causarles el mayor dolor y daño posible en el proceso. En general, el desgarrador de senos iba dirigido principalmente a mujeres acusadas de blasfemia, adulterio, brujería, aborto u otros delitos considerados graves por la Iglesia Católica de la época. Garras de gato. Conocidos como garras de gato, por su aspecto que recuerda a las garras de un felino, este es otro dispositivo que supuestamente se ha utilizado como forma de tortura a lo largo de la historia. Normalmente se ataba al condenado y entonces comenzaba la tortura, en la que se utilizaban estas garras para desgarrar la carne del cuerpo de la víctima, normalmente arrancándola del hueso, en diversas partes del cuerpo como la cara, la espalda o el pecho, por ejemplo. Este cruel dispositivo causaba un dolor insoportable y graves mutilaciones, y la víctima solía ser sometida a repetidas sesiones de tortura, normalmente con el objetivo de obtener información o confesiones. Rueda de tortura. La rueda de tortura era otro macabro instrumento de tortura y ejecución, que servía como brutal castigo para delitos que iban desde la traición y el asesinato hasta la herejía y la blasfemia. En este proceso de tortura, el condenado era atado a una gran rueda de carro y luego se le rompían los huesos con palos y martillos. Además, en otra forma alternativa de tortura, en lugar de ser atado a una rueda, el condenado era atado a una cruz en forma de X, fijada horizontalmente a una estaca en la que luego se rompía su cuerpo. En ambos casos, el cuerpo roto del condenado solía exhibirse públicamente. Para agravar aún más los efectos de esta tortura, el condenado no solía acabar muriendo en el acto, sino que en muchos casos pasaba un largo periodo de angustia y sufrimiento con los miembros de su cuerpo rotos, y para que nos hagamos una idea, hay noticias de víctimas que sobrevivieron hasta 4 días después de aplicada la tortura. Águila de sangre. El águila de sangre era otro método de tortura y ejecución brutal que, según relatos históricos, practicaban los vikingos hace siglos. La víctima solía ser atada y luego se le cortaban las costillas de la columna vertebral con una herramienta afilada y se le sacaban los pulmones por la abertura para crear la apariencia de un par de alas de águila, de ahí la inspiración para el nombre de águila de sangre. Obviamente, no necesitamos mencionar el hecho de que esta tortura causaba un sufrimiento inimaginable y graves daños en los músculos, huesos y órganos de la víctima, así como hemorragias y problemas respiratorios, lo que inevitablemente provocaba su muerte. Muerte por 1000 cortes. Probablemente todos hemos tenido la experiencia de cortarnos alguna parte del cuerpo por accidente en algún momento de nuestra vida, ya sea por un descuido al manejar un cuchillo, por ejemplo, o incluso ese clásico corte en la rodilla provocado por una piedra afilada al caernos al suelo, ¿cierto? Y si alguna de estas situaciones te ha ocurrido, ya debes conocer el enorme dolor que puede causar un pequeño corte como ese. Ahora imagina que te atan y te cortan varias partes del cuerpo sin posibilidad de escapar o defenderte. Seguro que solo imaginarlo es una experiencia aterradora, ¿correcto? Y en eso consiste básicamente la muerte por 1000 cortes, considerada una de las peores formas de tortura de la historia de la humanidad. Generalmente se ataba al condenado en un lugar expuesto al público y luego se le hacían pequeños cortes en las extremidades del cuerpo, como orejas, nariz y dedos. Poco a poco, la tortura se intensificaba y se arrancaban del cuerpo de la víctima rodajas más grandes de carne y músculo, lo que provocaba un dolor insoportable y hemorragias intensas. Lo peor de todo es que la muerte solía tardar
tardar en llegar y la víctima permanecía consciente durante horas o incluso días hasta que sucumbía por agotamiento, shock hemorrágico o fallo multiorgánico. Y para usted, ¿cuál fue la peor y más cruel tortura de esta lista? Déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido el vídeo y no olvides suscribirte al canal para estar al día de todo el contenido que traemos aquí. Bueno, eso es todo por hoy, gracias por quedarte hasta aquí y hasta la próxima.